que le vamos a tratar de dar la mayor visión integral y moderna, porque ha cambiado mucho la conceptualización del manejo del paciente con shock. Entonces vamos a empezar ya y, a ver, shock circulatorio, raw. Muy bien, pero ponemos chiquito, dos, ya está. El término shock circulatorio se da porque las causas del shock, choque o shock. El término shock se ha hecho conocido y es mucho más entendible. Muchas de las cosas en los congresos, en la participación de investigación, pero este hospital, los pacientes, y en ese sentido ustedes tienen que valorar a sus pacientes, porque ellos los que le dan el conocimiento cuando ustedes se entrevistan, manejan, y damos gracias a Dios de haber estado en ese extraordinario hospital, que nos ha permitido conocer personas, aprender de personas y ahora con el profesor Guamán, hace muchos años ser docente. Objetivo muy concreto, pero vamos a ver algunos aspectos históricos, la definición, algunos aspectos fisiológicos, la clasificación de shock, el uso de la noradrenalina, que lo vamos a hacer al final, un poco la visión de lo que es el shock, el- algunas hazañas para la sobrevivencia de la sepsis de la sociedad americana, que no algunas guías, pero que cada vez están em, americanas y tal manera que y lo que vamos a dedicar es que especialmente al manejo cosas que ustedes que hemos aprendido en la medicina vienen del de la influencia en la medicina tradicional china, la importancia del pulso. Y ustedes cuando examinan a un paciente, el pulso es muy importante para valorar el estado hemodinámico, la frecuencia cardíaca, el FRADI, frecuencia eh, intensa. Dan una idea de si el paciente está normotenso y ustedes entrénense en eso, les sugiero. Por eso que los chinitos cuando hacían evaluación de impulso, entonces inclusive podían diagnosticar determinados tipos de enfermedad. Hay una serie de textos y parte distal, uno en el medio y uno en la parte proximal, y también aquí uno lateral, y percibir si el pulso a la presión es fácilmente depresible o no. Si siente un pulso saltón o es poco depresible o fácilmente depresible. Es un pulso débil, fácilmente depresible, de repente nos habla de una presión un poco más baja que el usual. Y un pulso saltón, intenso, digamos, de una amplitud, nos habla de una presión mucho mejor. Y esos son datos claves dentro de la evaluación. Hay una serie de 20 tipos de distintos de pulso, 22 tipos de pulso de este investigador chino, Maijin Wanshu. Bueno, te interesan los nombres, pero que ustedes se ven que estos conceptos de la medicina clásica china también han aplicado, Ustedes, se describió el pulso en 1707, el EKG en 1895, ¿no? Acá todavía fue Herófilos, 300 años antes de Cristo. Y Galeno, en 170 años después de Cristo, empezó a escribir textos sobre Galeno, ¿no? Acá está Herófilos, justamente, que describió el pulso. Tenemos aquí a Stephen Hales, que como pueden ver ustedes, miren, una vez que 1578, 1600, entonces habla sobre la fisiología sanguínea.
en la historia, 1730. Por lo tanto, ha estudió Stephen Hall, es un sacerdote, metió un catéter en la arteria de un caballo y de un camello, un caballo especialmente, y empezó a estudiar la presión arterial, la presión venosa central. Vean ustedes cómo de ya Claude Bernard Horner aparece en 1800 sobre la presión arterial, observaban los nervios vasomotores y el concepto del fisiólogo británico, el concepto de lo que es el control de la presión arterial, ¿no? Vean ustedes, acá está nuestro amigo William Harvey, que describió la fisiología, y Claude Bernard Horner, que habló del medio interno. Y ya en la década, vean ustedes, 1972, el doctor Max Harry Whale, de la clasificación de shock. Y esta clasificación es la que vamos a desarrollar ahora. Hasta hace 10 años, los diversos tipos de medicina interna no hablaban de esta clasificación y era todo un caos. Y no recién hace más o menos 10 a 12 años exactamente, que ya los textos de medicina interna hablan de la clasificación del profesor Max Harry y de Whale, otro, y del profesor Rosse Parero, que fue justamente un escribió mucho sobre los trabajos del profesor Max Harry Whale en los primeros textos de la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo, y él fue un editor de la revista, las últimas revistas también de cuidado intensivo. No podemos dejar de mencionar que este profesor Max Harry Whale fue un maestro en el Hospital Henry Ford de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos. Acá está el profesor Max Harry Whale. Fue el maestro de varios investigadores en el mundo que son famosos ahora, James Lloyd Van Sant, ¿no? Gran amigo del Perú, pero no podía dejar de mencionar, bien ustedes, este acá es un peruano, el doctor Moisés Carpio Terrazas, que trajo todos los conceptos del maestro Max Harry Whale al Perú, más o menos en 1982, y que vean ustedes que trajo los conceptos de lo que es la fisiología cardiovascular de esa época, las hojas de control de funciones vitales horaria, que ahora usan casi todas las UCIs, la trajo él y el Hospital Revaliati en el equipo fundador de la sociedad, en este caso de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Revaliati, puso distribuyó esas hojas para que todo el mundo se hicieran manuales que fueron modelos para todas las UCIs del Perú. Entonces, el Moisés Carpio Terrazas trabajó en el Hospital Reveleti, tuve la suerte de conocerlo, una persona muy sencilla, trabajó con el profesor Max Harry Whale, fue después que intensivista de cirugía cardíaca muchos años, ah, y tenemos que merecerle un reconocimiento por todo lo que aportó para el Perú. Shock circulatorio. Es una causa importante de ingreso a la UCI. Hay una clasificación y polémico distributivo cardiogénico que hay que tratarlo rápidamente. Este shock hipovolémico y distributivo, que es lo que vamos a ver ahora, la fluidoterapia es clave manejar los fluidos en estas dos condiciones. Para la vida tenemos que tener cuidado porque el exceso de fluidos aumenta la mortalidad. Podría provocar más complicaciones y podría llevar a insuficiencia orgánica, y si no que se corrige la hipovolemia o el exceso de fluidos. Muchas veces los pacientes preguntan, ¿por qué está hinchado mi familiar? Y es que hemos excedido los fluidos. A veces los pacientes, el líquido que le administramos pasa al intersticio y ven que hemosis, edema de manos, de piernitas. Por eso tenemos que, en la medicina moderna estamos tratando de que eso disminuya. Y realmente que la historia clínica, eso nos va a orientar, ¿no es cierto? Una herida punzopenetrante, un antecedente de hemorragia digestiva. La historia es clave. El examen físico igual. La palidez, la diaforesis, el llenado capilar, la sudoración, el edema. El cardiovascular, la ingurgitación yugular, el pulso, en la respiración, si hay crepitantes, si hay fiebre, una fuente de infección. Y el monitoreo hemodinámico, cuando ingresa un paciente de emergencia, lo colocamos para colocar su presión arterial, le ponemos electrodos para ver la frecuencia cardíaca en el monitor, un oxímetro de pulso que ya pasó a ser parte de nuestro, junto con el extensiómetro y el estetoscopio, casi ahora casi todos tienen su oxímetro de pulso. Se puede monitorear
el CO2 al final de la expiración, monitoreo electrocardiográfico, una sonda vesical para calcular débito urinario. Entonces, todo paciente inestable, el monitor se coloca el tensiómetro para medir la presión no invasiva, el electrodos para ver la frecuencia cardíaca y el ritmo, el oxímetro de pulso, le tomamos un EKG y una sonda vesical. El monitoreo no invasivo, ¿no es cierto? También ocurre. Eso, el monitoreo no invasivo va a ser a través del reto de fluidos, la elevación pasiva de las piernas, que vamos a ver ahora, el uso de la ecografía. Desde ahora tienen que entender ustedes que la medicina moderna obliga al aprendizaje de nuevas estrategias. Y estoy convencido de que ustedes, así como tienen que dominar el inglés, tienen que aprender a hacer ecografías. Inclusive en los países desarrollados, en la atención primaria, los médicos hacen ecografía por la ayuda inmediata que dan acerca de la información que dan estos pacientes. Al inicio, un curso básico, pero conforme ustedes se vayan entrenando, como vamos a ver ahora rápidamente, nos va a permitir aprovechar una cantidad de información tremenda en los pacientes críticos. El monitoreo invasivo ya es procedimientos más complejos que se hacen en una unidad de cuidado intensivo, como la ecocardiografía transesofágica, un catéter de Swan-Ganz, PVC, variación de la presión de pulso, elevación de las extremidades y medir el gasto cardíaco. Definiciones, esa es una definición, tres definiciones. Falla del sistema circulatorio y mantener una buena perfusión tisular, fracaso del proceso de la respiración interna, al no haber oxígeno en los tejidos, la respiración interna y la mitocondria se afecta, como vamos a ver después, y el aporte de oxígeno es suficiente para mantener la demanda metabólica. Son una definición metabólicas y otra es una definición hemodinámica, ¿no es cierto? Listo. Esto ya lo habíamos mencionado rápidamente, pero tiene que hacerse un diagnóstico precoz y adecuado para evitar la shock. Vamos a ver dos nada más. La monitorización multiparamétrica de varios aspectos de las primeras fases es importantísimo para mejorar el pronóstico de estos pacientes con shock. Esto lo vamos a pasar rápido, pero para que usted recuerde que ese es el volumen. Al final de cuentas, el objetivo del manejo del paciente que ingresa por emergencia es que llegue el oxígeno adecuado a todos sus tejidos. Y para eso tiene que funcionar adecuadamente el pulmón, que ya hemos visto en la insuficiencia respiratoria, y el aparato cardiovascular. El sistema cardiopulmonar es tremendamente importante en los pacientes críticos. Y ustedes van a tener en pacientes en los cuales toda la terapia que vamos a darle nosotros para que mejore del shock, que vamos a ver ahora, es mejorar el volumen sistólico, sea dándole volumen o mejorando la contractilidad miocárdica o mejorando la resistencia vascular sistémica. Cuando llegamos a emergencia, un grupo de pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca o un paciente con corazón normal. Probablemente el paciente con corazón normal va a responder más rápidamente a la administración de fluidos helenotrópicos y va a estabilizarse más rápidamente, porque es respondedor a fluidos. Pero va a haber un grupo de pacientes que ya tiene infartos previos, cardiopatía hipertensiva, en donde su corazón ya no va a responder adecuadamente y tenemos que ser mucho más cuidadosos porque no responde adecuadamente a fluidos y si nosotros no analizamos los métodos que estamos administrando fluidos, podemos generar sobrecarga de fluidos, edema pulmonar, gran edema y por lo tanto el paciente puede más bien complicarse porque el balance hídrico excesivamente positivo aumenta la mortalidad. Esa es la curva de Frank Starling, es un paciente con corazón normal y un paciente con corazón que, con insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros clínicos que usamos para diagnosticar shock? Que la presión sistólica sea menor de 90. Es así, en forma más o menos sistematizada es así, pero después vamos a ver que hay algunos detalles que van a permitir hacer un diagnóstico temprano antes de que el paciente haga hipotensión. No siempre shock es igual a este valor, pero en el 80-90% encontramos presión arterial sistólica menor de 90. Sistólica. Usualmente se acompaña de taquicardia, pero es cierto también que hay un grupo de pacientes mm, que si tienen un trastorno de conducción, bloqueo doble completo, que ustedes el día de hoy, ya han tenido clases de arritmia,
La bradiarritmia puede generar una bradicardia de 40 o menos, puede producir shock cardiogénico. Entonces, puede haber un paciente en shock con bradicardia. Y así también como el shock neurogénico, el paciente que tiene sección medular, administración, sobredosis de benzodiazepínicos, etcétera, puede haber shock con bradicardia porque se pierde el control del sistema nervioso simpático. Hipotensión más taquicardia, lo más frecuente, pero la bradicardia no descarta el shock. La taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria, es muy importante como signo de enfermedad crítica. Es la primera manifestación de una acidosis metabólica, la primera manifestación de hipoxemia, de agitación, de embolia pulmonar, de infarto. La taquipnia es un dato muy importante y si alguien tiene taquipnia, ingresa a emergencia, mejor observamos 12 a 24 horas para encontrar la causa de esa taquipnia. Entonces es muy importante eso. Y evidencia de hipoperfusión, o sea, hipotensión, taquicardia, bradicardia, taquipnia y evidencia de hipoperfusión que está relacionada especialmente a signos clínicos como llenado capilar más de 2 segundos. Usualmente lo hacemos en el pulpejo del dedo, pero está descrito en los textos, especialmente europeos, en el esternón. Y ahora vamos a ver una técnica rápida, cómo se hace y cómo se en algunos estudios como el Andrómeda nos han permitido aplicar en forma más sistematizada y homogénea el llenado capilar. La oliguria no es 400 mililitros de orina, sino es como que este paciente necesitamos monitorearlo cercanamente. Con esa sonda está en oliguria si orina menos de 0,5 mililitros de orina por kilo por hora. O sea, pesa 60 kilos, 0,5 de 60 es 30. Menos de 30 mililitros está oligúrico. Si pesa 70, 35 o menos es oliguria. Esto con la idea de diagnosticar tempranamente, la... Ya, un segundito, por favor. Estoy en clase, te llamo luego, China. Un abrazo. Ya, entonces, la evidencia de hipoperfusión, llenado capilar, oliguria y compromiso del sensorio son manifestaciones que el oxígeno no está llegando bien a nivel periférico, a nivel renal y a nivel del sistema nervioso. Además de esas manifestaciones clínicas de hipotensión, el estado mental y oliguria puede haber acidosis metabólico con aumento del lactato. El lactato puede incrementarse, la creatinina también. Y indudablemente los mecanismos compensatorios son hasta una hipotensión, una vasoconstricción, taquicardia, ¿no? Y esto está relacionado a que fundamentalmente el shock circulatorio, independientemente de su causa, es porque el contenido arterial de oxígeno está disminuido con el gasto cardíaco y por lo tanto la hemoglobina puede estar disminuida también. Entonces el aporte de oxígeno, que vean ustedes, el aporte de oxígeno, que es el contenido de oxígeno por el gasto cardíaco, puede estar disminuido porque disminuye la hemoglobina, porque el oxígeno que capta a través del pulmón es inadecuado y por lo tanto, vean ustedes el consumo, que es el contenido arterial de oxígeno menos el venoso, aumentado o disminuido, dependiendo del estadio del shock. Pero es el aporte de oxígeno a los tejidos debe ser adecuado. Cuando el aporte de oxígeno en el choque circulatorio disminuye, es que hay las manifestaciones con las que estamos mencionando. Sabemos también que el transporte de oxígeno, que es a través del gasto cardíaco, 5 litros por minuto, transporta oxígeno. Ese contenido es más o menos 20 mililitros por decilitro de oxígeno. Y vean ustedes cómo, y es aproximadamente 90, 95. Pero vean ustedes que el contenido venoso es 75% de la saturación del sistema venoso. Por lo tanto, si de 100 la saturación baja a 25, quiere decir que se consume, hay una extracción por parte de los tejidos del 25%. O sea, el 25% de oxígeno que le llega a los tejidos en global, considerando el cuerpo como una gran célula, la sangre arterial de unos gases arteriales y con el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno son 20 mililitros y que los tejidos usualmente consumen el 75 y una extracción del 25 y la sangre venosa queda con 75. Y la idea es mantener esto, ¿no? Hay más o menos 1.000 mililitros de oxígeno, sí, 1.000 mililitros de aporte de oxígeno y la vena queda en 750. ¿Es más o menos lo mismo?
El transporte de oxígeno va a depender de la hemoglobina, de una buena saturación y que la función cardíaca sea apropiada. El consumo va a depender de la hemoglobina también y de la saturación de la sangre venosa, que hemos visto que es 75 por el gasto cardíaco. Por lo tanto, cuando yo evalúo a un paciente con choque circulatorio, me interesa saber cómo está la hemoglobina, cómo están los gases arteriales, cómo está oxigenando, cómo está la presión arterial e idealmente cómo está la frecuencia cardíaca y cómo está el gasto cardíaco, como vamos a ver más adelante. Entonces, más o menos lo mismo, y nosotros trataremos de ver un paciente con choque circulatorio, estos tres componentes, porque sobre eso tenemos una hemoglobina menos de 7 tiene que ser corregida. Una saturación, paciente que ingresa con inestable hemodinámicamente, una cánula de oxígeno o una máscara de reservorio. Y ver por qué está ese corazón con hipotensión y con frecuencia alta. Puede ser por muchas causas, como vamos a ver ahora. Un dato muy importante es que ese transporte de oxígeno y un gasto cardíaco adecuado, o sea, hemoglobina, oxígeno y función cardíaca, tenemos que corregirlo a la brevedad posible, porque eso es lo que permite una perfusión tisular y que la microcirculación llegue a nivel de los capilares, una oxigenación adecuada, presión media microcirculatoria le llaman. Pero esto tiene que corregirse rápido, porque si no se corrige rápido, los parámetros macrohemodinámicos que nosotros tomamos, presión, pulso, saturación, llenado capilar, diuresis, conciencia, si no se corrige adecuadamente, esa microcirculación se puede deteriorar en forma tan importante que así mantengamos un buen transporte de oxígeno, un buen gasto cardíaco, una buena presión arterial con fluidos vasopresores, si no se corrige rápidamente, va a haber un desacoplamiento de la macrocirculación, una incoherencia hemodinámica, le llaman los investigadores, en que ya no se va a corregir esta microcirculación. O sea, tiene que ser, mejora la presión, mejora la perfusión de ese llenado capilar, mejora la presión arterial con los fluidos y los vasopresores rápidamente, porque yo soy preocupado de mi paciente y esa microcirculación debe mejorar. Si yo manejo tardíamente y los cambios de la microcirculación son demasiados días o demasiadas horas o días, probablemente mantener una presión arterial, pero el pronóstico de ese paciente va a ser una disfunción múltiple de órganos. La presión arterial media que siempre debemos mantener es 65 a 70. La presión arterial sistólica menor de 90 no me habla de hipotensión, indudablemente, pero hay que saber la presión arterial de una paciente, porque muchos pacientes pueden tener 90, 50, 85, 60 y ser su presión normal. ¿Es útil la presión diastólica? Es un dato, sí, es útil, que lo vamos a ver luego. Por cósmico o séptico, que es lo que vamos a ver ahora, dependiendo del tipo, pues definitivamente si hay hipovolemia, la precarga está disminuida, la frecuencia cardíaca va a aumentar, el gasto cardíaco disminuye, el volumen sistólico disminuye y todos esos aspectos, la contractilidad será un shock cardiogénico, la precarga, disminución de la hipovolémico, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 180 o 200 que lleva al paciente a shock, es shock cardiogénico, y el gasto cardíaco puede estar bajo porque falta precarga, hay trastorno en la contractilidad y por consiguiente puede ser un shock cardiogénico. Volumen sistólico disminuye y la relación a la resistencia vascular sistémica o poscarga puede estar vasodilatado por un problema séptico. Esta es la cantidad de oxígeno que va a los tejidos. No puedo dejar de mencionar que el sistema venoso autonómico, el 80% está en el sistema venoso, que el sistema venoso que usualmente trabajábamos y que se moviliza a nivel de los tejidos es un volumen venoso de no estrés, pero que tenemos un sistema de reserva en las venas a nivel de la cavidad abdominal, que nos permite tener una reserva de volumen, que cuando hay hipovolemia ese sistema venoso inyecta sangre al resto. Entonces el sistema venoso es tremendamente importante porque tiene el 80% del volumen sanguíneo y es un sistema de reserva de la volemia. Y el sistema arterial es 18 y las terminales 3, o sea, ven, el sistema venoso es 30 veces más complaciente, o sea, almacena más volumen sanguíneo. Y el incremento de la complacencia arterial ocurre durante el embarazo y por la pero la interancia es que hay una capacitancia venosa que sirve de reserva de volumen sanguíneo. El sistema esplácnico, especialmente el porta,
Todo esto puede servir como sistema de reserva de volumen. La sangre llega, y el sistema venoso acá circula a menor velocidad, a diferencia de las extremidades de la vena cava inferior, que viene de las extremidades, que llega como para el retorno venoso, pero que debemos fijar es que este sistema esplácnico es un sistema de reserva de volumen muy importante. Ellos tienen receptores alfa, que cuando se produce una hipovolemia inyecta sangre del sistema venoso a la cava inferior del sistema esplácnico y compensa esas pérdidas. Ahora vamos a ver algunas tablas para poder entender esto. Cómo el sistema venoso sirve de reserva y no hay cambios muy importantes cuando hay pérdida de sangre inicialmente, y lo vamos a ver luego. Si tanto las venas como el sistema porta, arterias hepáticas y venas tienen receptores alfa, receptores beta no lo tienen, pero sí alfa, y eso es muy importante, ¿no? El sistema esplácnico tiene una reserva de volumen sanguíneo de 1225. Y eso es un concepto muy importante porque puedes movilizar al sistema esplácnico a la circulación de 800 a 1200 de volumen sanguíneo. Bien, entonces, teniendo un concepto de cómo funciona el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio para mantener un transporte de oxígeno adecuado, en donde la hemoglobina, el oxígeno y la función cardíaca, donde la presión arterial, la frecuencia cardíaca son parámetros que nosotros evaluamos, en la historia clínica el dato de SED no puede hablar de disminución de la volemia, por ejemplo. La presión arterial, el pulso, ya hemos hablado. La frecuencia respiratoria. El llenado capilar, ojalá que lo podamos ver acá, cómo se evalúa, de acuerdo al estudio de Andrómeda, el doctor Glenn Hernández de Chile y otros investigadores del mundo estudiaron esto, ojalá que lo podamos ver. A ver, no, ya creo que no, ya, no importa. Pero más o menos la idea es que durante 10 segundos uno coloca una lámina por objeto en la yema del dedo, no en la uña, no en la uña, en la yema del dedo, por 10 segundos controlado así por el segundero, hasta que quede pálida y luego lo sueltan. Eso nos puede dar una idea de los segundos del llenado capilar. Menos de 2 segundos se debe rellenar. En Europa consideran la presión en la región esternal. Es bien interesante, yo eh, no lo tenía como parte de mi concepto del externo, pero puede ser porque ahí la raza es blanca y probablemente se aprecia mejor, pero en los sí, con una presión de segundos, con el dedo, con la lámina porta objeto, y esto nos habla del llenado capilar. Cómo está la diuresis, si hay síntomas neurológicos, nos hablarán de la presencia de pequeños moteados en la rodilla, que va tomando toda la rodilla, raíz de la parte media del muslo, que llega a la raíz del muslo. Eso también habla de pronóstico. Como usted ve, el puntaje con su variación es un fuerte predictor de supervivencia en los pacientes con shock, especialmente séptico. Se han hecho mediciones de la temperatura de esa área, como se puede ver, mientras más compromiso hay de la microcita zonas, disminuye la temperatura. O sea, esas livideces que nosotros vemos es parte del examen clínico que nos habla de la severidad del shock. El Mottling score, o el moteado cutáneo, que traduce hipoperfusión, y es predictor de mortalidad a los 14, 28 días, mientras el score sea mejor pronóstico que cuando hay un score de 4 o 5, y la sobrevida puede comprometerse severamente, ¿no? Mientras más severo el shock, más moteado y probablemente peor pronóstico. Probablemente está llegando tardíamente, pero que habrá que corregir y trabajar intensamente para corregir eso. Entonces, de acuerdo a Max Harry, Weil y Shabin, el 72 hablaron de shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Eso es muy importante aprenderse esa clasificación porque habla de dónde está la clave del manejo del shock. Hipovolemia, sangre o fluidos. Cardiogénico, la bomba. Distributivo, vasodilatación. Y obstructivo, shock, embolia pulmonar, taponamiento pericárdico,
neumotoras a tensión. Entonces, teniendo en consideración esto, el cardiogénico se refiere a falla en la bomba cardíaca, obstrucción verbal por un mixoma auricular también, arritmias cardíacas con frecuencia, arritmia con descompensación hemodinámica, cardioversión, cuando es taquicardia supraventricular, porque lo puede llevar al shock, una frecuencia 180, 190, un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular puede llevarlo al shock, hay que corregir eso. El choque hipovolémico es hemorrágico y no hemorrágico, el séptico, el caso de shock distributivo es el séptico, insuficiencia suprarrenal, falta de corticoides, shock neurogénico cuando hay una sección gular o anestesia raquídea, sobredosis de benzodiazepínico. Y el shock anafiláctico es el típico shock en donde por medicamentos o contraste hace un shock con vasodilatación severa, rubicundo, está hipotenso y el tratamiento es adrenalina. No olvidarse. Tratamiento, adrenalina. El shock obstructivo se refiere al embolismo pulmonar masivo, un coágulo que tapa la arteria pulmonar, una de las ramas de la arteria pulmonar, el taponamiento cardíaco que se llena el pericardio de sangre, de contenido por una herida, pulso penetrante o un cáncer que está generando problemas, neumotoras a tensión, una herida pulso penetrante o simplemente una ruptura espontánea de una bula o un catéter venoso, un catéter central que se coloca inadecuadamente y perfora el pulmón y se produce una neumotoras a tensión. Del punto de vista clínico, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de hipovolémico y del séptico. Pero desde ya les digo, vean ustedes cómo el shock cardiogénico, hipovolémico y obstructivo, el gasto cardíaco está bajo. Y cómo en el shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo, que son los gestores, es gasto bajo y la resistencia vascular sistémica alta. Es un concepto muy importante eso, porque esos son, en este caso, shocks circulatorios con, con bajo gasto. Mientras que el shock distributivo, especialmente el séptico, el gasto cardíaco puede estar alto y la resistencia vascular disminuida. Clínicamente, cuando ustedes ven un paciente que viene inestable, van a ver un paciente, si tiene una resistencia vascular aumentada, hay una vasoconstricción muy importante en estos tres tipos de shock. El paciente está sudoroso, con piloerección, disnea, y frialdad distal marcada. Ese es un paciente probablemente con gasto bajo y resistencia alta. Mientras que el paciente con shock distributivo en fase temprana está febril, taquicárdico, el gasto está alto, el pulso es saltón y está vasodilatado por la fiebre y la rubicundez, pero está hipotenso. En resumen, cuando nosotros enfrentamos un paciente que está inestable hemodinámicamente, la historia y la forma como ustedes lo aprecian, pálido, sudoroso, frío, probablemente o cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, y ven la ingurgitación yugular o no, seguramente van a ayudarle, pero nuevamente, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, cuando tenemos un paciente con esas características, mientras que está rubicundo, hipotenso, taquicárdico, pulso saltón, probablemente ese paciente tenga un shock distributivo asociado a la sepsis o insuficiencia suprarrenal también. En el caso de shock hemorrágico, lo más importante es detener el punto de sangrado. Y ustedes recuerdan que hubieron varios atentados en Los Ángeles en una carrera de 42 kilómetros y hasta ese momento, por ejemplo, la aplicación del torniquete no era una estrategia que se aceptaba, pero muchos se salvaron porque el policía o médicos o persona que tenía el concepto puso ligaduras y salvaron muchas personas, pero también murieron otras cuando no se quiso tener el sangrado. Este más o menos lo que les decía para entender. Miren, esta es una tabla sobre shock hemorragia, trauma de este caso de al AS, del Advanced Trauma Life Support, en donde habla que si el paciente pérdida de sangre, pulso, presión, frecuencia respiratoria, vean ustedes la clase uno 2 3 y 4 cuando se pierde el líquido o sangre, si el paciente pierde hasta 750 mililitros de sangre, vean ustedes, la presión es normal, la amplitud de pulso de amplitud sí, normal, la frecuencia respiratoria casi normal, el débito urinario se mantiene normal.
El sensorio ligera ansiedad. Ven ustedes, el organismo puede perder entre 750 y 1500, o sea, 30% del volumen sanguíneo, y recién hay una ligera taquicardia, la presión arterial está normal, pero la amplitud de pulso por la gran descarga enérgica disminuye. O sea, la diferencia entre presión sistólica y diastólica es la presión de pulso, disminuye, o sea, la diastólica sube. La frecuencia respiratoria se incrementa y moderada se debe que administrar fluidos. Pero este volumen es el que está en la traumatizado que sangra, puede perder 1500 y no tener manifestaciones de hemodinámica de shock. Mientras que ya cuando tienen más de 1500, ya la presión cae y definitivamente aquí hay que colocar probablemente sangre y progresivamente fluido. Este shock hemorrágico acá de clínicos que acabamos de mencionar, además del signo de Moten Score, es muy importante ver el índice de shock sistólico en el shock hemorrágico. El índice de shock sistólico es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. O sea, si esto está, la frecuencia cardíaca es cerca a 1, 1.1, frecuencia cardíaca de 120 de frecuencia cardíaca y 120 de presión arterial sistólica, 101, requiere, y está con sangrado, probablemente requiere transfusión, pero si hay una relación de 1.4, probablemente requiere transfusión masiva y ustedes tienen que transferir ese paciente a un hospital que tenga un banco de sangre apropiado. Repito, el índice de shock sistólico nos habla de la severidad del shock y si hay una 1.4 es la relación entre frecuencia cardíaca. En este caso sería 160 o 160, 130 frecuencia cardíaca y 80 ya está sangrando el paciente, probablemente necesite con 1.4 de esa relación transferirlo a un hospital que tenga recursos de banco de sangre apropiado. Entonces ya no solamente le vemos la parte clínica, de hipoperfusión, presión, pulso, temperatura, llenado capilar, diuresis, estado de conciencia, sino también vemos el índice de shock sistólico junto con eh, el modeling score, o sea, el moteado de las piernitas. Y este caso de shock hemorrágico, vamos a tener que transfundir paquete, plasma o plaquetas, ¿cierto? Es muy importante si hay una caída de hemoglobina de, y en general, hay que si alguien sangra por hemorragia digestiva, porque en una herida probablemente tengamos que poner sangre y tiene que ser proporcional a la pérdida. Es cierto que hay pérdidas en las cuales no podemos cuantificar. Un paciente que tiene hemorragia digestiva sangre hacia afuera, pero cuánto queda en el estómago, las manifestaciones clínicas van a ser más severas si es una ruptura de un vaso, una úlcera sangrante con un vaso sangrante. Entonces, pero lo que sí es cierto es que si yo tengo hemoglobinas que llegan a 5 de los valores normales de 15, bajan, pues probablemente van a estar 4 paquetes, 4 plasmas, 4 plaquetas sí, sí, y crioprecipitado, dentro de la severidad por aféresis y el crioprecipitado. Cuando la hemoglobina cae excesivamente, le tengo que dar los 4 componentes. Inicialmente, si el sangrado no es tan importante, depende de paquetes y plasmas, pero es muy importante saber que el que sangra va a perder los 4 elementos y si es masivo, poner 4 paquetes, 4 plasmas, un pool de aféresis de plaquetas y crioprecipitado. Esto ya lo hemos comentado, vamos a pasar. Y inicialmente, cuando el paciente viene por hipovolemia, ya por deshidratación severa o moderada, severa por náuseas, vómitos, diarreas, uno podrá administrar reto de fluidos. Este reto siempre se ha discutido, ¿no? Para algunos es administrar 500 mililitros de cristaloides en 30 minutos, otro 300 de coloides, pero este no es un concepto todavía, como vamos a ver luego, ha cambiado. Y la idea es administrar la cantidad de líquidos, la menor cantidad de líquidos, a no ser que el paciente esté severamente deshidratado, en donde yo doy 300 o 2, en este caso, un mililitro, un mililitro por kilo 10 mililitros por kilo de peso en 15 minutos y evalúo cómo están las funciones vitales. Todos los parámetros que acabamos de ver. Es un reto de fluidos apropiado.
Y ese reto de fluido se lo estamos dando cada 10 a 15 minutos, 10 mililitros por kilo, cada 15 minutos si a no ser que esté paciente severamente deshidratado, le podremos lo máximo llegar a 30 mililitros por kilo. Vean ustedes, es un concepto importante cuando ustedes, las soluciones que tenemos para dar fluidos es el salino al 9 por mil o al 0,9%, el lactato de Ringer y otras balanceadas que se han puesto de moda y que están ingresando al país. El lactato de Ringer es una de ellas. Pero es importante saber que cuando yo administro 1 litro de cloruro de sodio, en el intravascular solamente quedan 250 cc. Los coloides, entre ellos están las gelatinas, el hemacel, la albúmina. Yo doy 1 litro de ellos y 500 se quedan en el intravascular, o sea, se distribuye un poco mejor en el intravascular. Esta albúmina tiene sus indicaciones, como vamos a ver ahora, hipoalbuminémicos severos, cirróticos, paciente con síndrome nefrótico, pero usualmente estamos trabajando con salino, lactato de riñón, la mayor cantidad y ocasionalmente le agregamos gelatinas. O sea, las gelatinas se distribuyen mejor en el intravascular. Acá para que vean ustedes que un salino al 0,9 por mil se distribuye en el plasma, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿cierto? En el intravascular, el salino. Vean ustedes, acá queda 250 de cloruro en el intravascular, queda 750. ¿Se ve la gráfica bien? Bien. ¿No? Intersticio. Y 250 queda en el plasma. O sea, en teoría, si yo quiero mejorar, si alguien pierde 1 litro de sangre, probablemente necesite 3 a 4 litros de cloruro, para que me entienda, porque queda solamente 250 en el intravascular. Y si alguien pierde sangre, 1 litro, vascular. Las soluciones balanceadas tienen el efecto de que tienen un poquito menos, pero ahí va, 100, 250, 160, mientras que acá queda 180, mientras que acá queda 820 en el intersticio. O sea, también más se distribuye en el intersticio. Cuando le ponemos una glucosa sola, nunca la glucosa sola sirve para expandir el intravascular. Glucosa destroza al 5%, 1 litro. Como es agua, la glucosa se metaboliza en el intracelular y ustedes están dando 1 litro de agua pura. Y esa agua pura se va a distribuir en el agua corporal total. O sea, 40% en el 40% en el intracelular y 20% en el intersticio y en el plasma. O sea, se va a distribuir y por lo tanto en el intravascular, vean ustedes, solamente queda 83 mililitros cuando ustedes dan una glucosa. Por lo tanto, como expansor, utilización de fluidoterapia en la paciente inestable, la glucosa no tiene lugar. Los coloides quedan más en el intravascular. ¿M? Y dentro de las soluciones que tenemos, solución salina, destrozal 5 que hemos conversado, que nos sirve para el plasma light, la solución de Harman y el lactato de Riñez son las que son soluciones balanceadas que están ahora eh, junto con el cloruro de sodio en nuestro medio, especialmente el lactato y el cloruro de sodio. La diferencia, vean ustedes, de la solución salina 9 por mil es que te tiene sodio 154, que no es tan, mientras 9 de cloro, 4 de potasio, 1,5 de calcio. Por lo tanto, no aumenta el lactato cuando este paciente está en shock. Al contrario, si ustedes pasan lactato de Riñer, mejora el intravascular, mejora la perfusión tisular, mejora el metabolismo hepático y ese lactato se transforma en bicarbonato. A diferencia en este caso del cloruro de sodio, que produce una dilución del bicarbonato y produce una acidosis hiperclorémica. En el caso de las gelatinas y de extranos, más o menos la idea es la misma, la albúmina también, pero ven ustedes, está relacionada al coloide, la albúmina, por cada litro va a quedar el 50%, ¿no?
las gelatinas, más o menos el 50% hemos quedado, ¿no? Aquí para que vean ustedes en paciente hipovolémico, hay toda una estrategia. ¿Qué tipo de fluido le voy a dar a un paciente hipovolémico o que tiene shock séptico inclusive? Si necesita, está severamente deshidratado y necesita volúmenes altos, le voy a dar una solución balanceada, o sea, lactato de riñón. Si tiene un cloro alto, más de 110, solución balanceada porque el cloruro de sodio genera hipercloremia, acidosis metabólica, y se ha demostrado que el cloruro alto produce vasoconstricción de la arteria eferente y por lo tanto insuficiencia renal. Si está hipoalbuminémico, le consideraremos albúmina, indudablemente. Y usualmente usamos más cloruro de sodio. Entonces, cloruro de sodio es clave para mayor parte del caso, pero si hay volúmenes altos infundidos, podemos dar cloruro y también lactato de riña, pero usualmente usamos uno de ellos. Y si está hiperclorémico, balanceada, o sea, lactato. ¿Qué volumen le vamos a dar? Indudablemente, si el paciente tiene una hipovolemia obvia, pérdidas severas, una tasa de difusión a una velocidad mucho más alta que si no hay un volumen perdido muy importante. Alto riesgo de acumulación paciente hipoalbuminémico, anciano, con edemas, con síndrome nefrótico, cierto grado de insuficiencia renal, tendremos que administrar fluidos con mucho más cuidado a una velocidad mucho menor. Y la mayoría de casos, que es náuseas, vómitos, deshidratación, que jóvenes que llegan a emergencia, usted puede darle 10 mililitros por kilo en una hora y reevaluar. ¿Cómo evalúo si el paciente respondedor a fluidos? Emergencia que tiene severa, nosotros tenemos que saber, ¿será respondedor a fluido? Porque muchos llegan hipertensos, han tenido infarto de miocardio, tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí hay una serie de estrategias que ya son mm, más tema de la medicina intensiva. Si el paciente está en ventilación mecánica, si no está en ventilación mecánica, la elevación de las extremidades y estrategias que se están implementando cada vez más para evitar la sobrecarga hídrica en el paciente. O sea, ¿responde o no a fluidos? Se le da una pequeña carga, va evaluando la variación de presión de pulso, o sea, lo que conversábamos, la diferencia entre sistólica y diastólica, la variación de volumen sistólico. Todas estas son técnicas que se utilizan para disminuir el riesgo de sobrecarga de líquidos que puede aumentar el riesgo de mortalidad. Elevación de extremidades, mini reto de fluidos cuando hay paciente anciano, pasarle 10 mililitros por kilo, pero cada 10 a 15 minutos, cada media hora, para poder ver si el paciente mejora. ¿Cómo decidir ya no dar más líquidos? O para qué paciente no dar más líquidos? El paciente probablemente con síndrome de distrés respiratorio, problema abdominal. ¿Cuáles son los objetivos? Miren ustedes acá. En una emergencia, la presión arterial media, que es la sistólica más 2 veces la diastólica, entre 3, media entre 65 y 70. Pero ella en la UCI probablemente 75-80. Tenemos como objetivo incrementar el volumen sistólico, por lo tanto el gasto cardíaco, la saturación de sangre venosa 70% y otros marcadores, pero en general, en cualquier caso, mm, el llenado capilar, el monitoreo, el mottling, el llenado capilar, el output urinario y el lactato son parámetros que nos sirven ah, como objetivo. Y si el paciente ya está estabilizado, removemos el exceso si probablemente si está con gran anasarca, con una intravascular adecuado, pero está con edemas marcados, probablemente le demos diuréticos, la mayor parte de ellos, pero hay pues, pacientes que no van a tolerar eso y otras estrategias. Pero entonces tenemos que hacer una fluidoterapia racional para evitar la sobrecarga de fluidos, definiendo bien qué fluidos vamos a dar, qué volumen de fluidos vamos a dar, qué objetivos van a permitirme evaluar si la respuesta de fluido es adecuada y definitivamente retirar cuando hay un exceso. Ya, esto es más o menos lo mismo. Por lo tanto, las complicaciones de la fluidoterapia son edema pulmonar, insuficiencia renal porque hay hipercloremia por cloruro de sodio. Si el paciente ha tenido trauma y está severamente
hipoalbuminémico, pasamos líquidos y así como hay quemosis en los ojitos, hay edema en las extremidades, en los brazos y en las piernas y en el abdomen. Aquí en el abdomen puede ocurrir por edema de las asas intestinales de un trauma, hipertensión intraabdominal, eso da edema de asas y de partes blandas y produce hilio. Y al haber aumento de la presión intraabdominal, puede haber insuficiencia renal por compresión del sistema venoso. Ahora, entonces, cuando ya el paciente ingresa a la UCI, no solamente me, me ponemos un catéter central, una línea arterial, sino si es un paciente con un problema abdominal, le vamos a tener que poner una sonda vesical para poder medir la presión intraabdominal, evacuando toda la orina, pasando 200 mililitros de orina, y con eso medimos la presión en el monitor. Y dentro de las complicaciones de la fluido está la anafilaxia con las coloides especialmente. El edema pulmonar tenemos que manejarlo y por consiguiente evitar complicaciones y con síndrome compartamental. Cuando sube mucho la presión por más de 20 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio, el síndrome compartamental puede haber falla renal, insuficiencia respiratoria y shock. En resumen, entonces acá, confirmar la hipoperfusión, iniciar la resucitación individualizada con 10 a 50 mililitros de inicio temprano de noradrenalina si no se recupera. Evaluación ecográfica, este es un dato ya clave actualmente. Inicialmente lo estabilizo, pero necesito hacer una evaluación ecográfica del corazón, del pulmoncito y del abdomen para detectar la causa, el catéter venoso central y la evaluación de la volemia clínico y con herramientas de ecografía. Evaluar si es respondedor o no a volumen. Si es respondedor y no hay edema pulmonar, reto de fluidos, mide 400 a 500 cada 30 minutos. Si no es respondedor, iniciar vasopresores. Es un dato muy importante. La noradrenalina es clave. Eso vamos a hacerlo a la final, pero muy importante. Fluidos entonces, ¿no? Sangre, hemorrágico, y si está deshidratado, fluidos. Muy bien, hemos hablado un poco del shock hemorrágico y el shock hipovolémico. Ahora vamos a entrar de lleno al shock séptico, que puede ser desencadenado por la endotoxina y especialmente el hipopolisacárido de los bacilos gram negativos y las exotoxinas de los gram positivos. Esto genera una respuesta inflamatoria sistémica con activación de los toll-like receptor que ustedes conocen muy bien, tipo 4, tipo 6, tipo 9, y le genera una lesión endotelial con vasodilatación, producción de óxido nítrico. Ya puede aparecer un cuadro de SIRS inicialmente por el colefilococo, coli, pseudomonas, y, eh, perdón, y sepsis o shock séptico. Este es un texto que me, me parece que ya se lo envié a vuestra delegada. Si no, voy a revisarlo porque me parece que ya se lo envié. Que es una revisión actualizada de lo que es eh, el manual de la sepsis, pero está relacionada al código sepsis. El código sepsis es un concepto que apareció hace más o menos unos 15 años, unos 12 años, y que se ha ido complementando para hacer un manejo temprano. Y la definición de sepsis es una afección potencialmente mortal que surge como respuesta del cuerpo a una infección. Y hay una definición de sepsis, que es la sepsis se caracteriza por una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta desregulada del huésped a la infección. Entonces, cuando el microorganismo ingresa y toma contacto y invade la sangre, invade la orina, invade la cavidad abdominal, el cerebro, etcétera, eh, se produce un foco infeccioso. Es indudable pero entonces el sistema inmunológico entra a tallar. Yo puedo dar el tratamiento antibiótico temprano y probablemente el riesgo de controlar la infección va a ser muy alto. O sea, el beneficio de controlar la infección va a ser alto. Pero también tengo que considerar el sistema inmune de mi paciente. Darle antibiótico temprano no es lo único. Su sistema inmune tiene que ayudarme a trabajar. Y eso es un concepto muy importante para que así ustedes detecten el foco infeccioso y la información para el familiar es, vamos a esperar estas 48, 72 horas que vienen para ver si luego de haber sacado el foco infeccioso, una apendicitis complicada, luego de haber punzado un riñón para sacar un absceso, luego de haber hecho un drenaje de un absceso del muslo por trauma, etcétera,
Darle tratamiento antibiótico es uno temprano, controlar la infección, hacer un seguimiento, si hay un shock séptico, ¿no? Pero el familiar siempre dice, vamos todavía a esperar 48 a 72 horas porque si el paciente tiene un sistema inmune deteriorado, diabético, anciano, desnutrido, probablemente la respuesta no sea igual. Y además, a pesar de ello, cada uno de nosotros tiene lo que se llama el polimorfismo genético. Para algunos, infección por gran positivos nos genera shock. Para otros, los gran negativos. Algunos son resistentes a las infecciones, vamos a llamar. Va a depender de la respuesta inmune nuestra. Y por eso se dice, la sepsis se caracteriza por una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta desregulada del huésped a la infección. El choque séptico es un subgrupo de pacientes con sepsis en el que las anomalías circulatorias, celulares y metabólicas profundas aumentan la mortalidad. Entonces hay que detectar y los factores de riesgo son claves, ¿no? Es una revisión de el NICE de la Sociedad Británica sobre guías de manejo. Entonces hay que detectarlo. Y hay que detectarlo porque hay factores de riesgo, especialmente los pacientes. Miren ustedes, piensen en la sepsis si un paciente se ve mal. Miren ustedes qué interesante, ¿no? No lo veo bien. Si se deteriora inesperadamente o no mejora como lo espera usted. El riesgo de sepsis es importante no confiar en los factores solamente factores de riesgo, sino también ella no es normalmente así. Nunca le he visto así, esas percepciones que ustedes van a tener como médicos y lo que se llama la medicina basada en la experiencia, no lo veo bien. A ver, ¿qué tiene? Un hemograma, tómele las funciones vitales. Se ha conseguido hacer diagnóstico de sepsis con el Cube SOFA, que vamos a hablar luego. Frecuencia respiratoria más de 22, compromiso del estado mental, grado menos de 15, presión arterial sistólica 100 o menos, pero aparentemente no tiene tanta sensibilidad y especificidad y se ha dejado de lado. Y actualmente se usa una puntuación del NEWS que si es 5 o más, parece no estar bien ante un médico cuidador. O sea, oye, no se lo veo bien. Ha recibido quimioterapia, inmunoterapia recientemente, el sistema inmune no está bien, es un factor de riesgo. Y si tiene un lactato más de 2 o más. Este paciente, ¿cuál es el NEWS 2? El NEWS 2 es este sistema de puntuación del Royal College of Physicians, de hora de respiración, de la saturación, también de saturación, pero en el paciente con EPOC y el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno le damos? ¿Cómo está la saturación? Hora a hora. Y acá nos dice, ¿cuántas respiraciones tiene? 21 a 24. Al inicio 25, de repente al día siguiente está en 18, 20, y si eso le da una puntuación, miren ustedes. Si está más de 25, puntaje 3. Si tiene una saturación de 90, 94, 1, 92, 93, 2, menos de 91, 3. Y así puede ver también la presión arterial. Si una presión arterial de 100, 110, 1, de 91 a 102, ya por debajo de 100, 90, 80, ven 3. Y da un puntaje esto. Y como decíamos, una puntuación de 2, 5 o más, no lo veo bien, nos obliga a investigar si hay un cuadro séptico. La frecuencia de pulso, 1, 2, 3, la conciencia y la temperatura. Factores de riesgo para la sepsis, entonces, por ejemplo, personas mayores de 75 años o muy pequeños, personas que tienen el sistema inmunitario deteriorado, reciben tratamiento para cáncer, función inmunitaria por diabetes que se ha sometido a esplenectomía, esteroides a largo plazo, inmunosupresores, cirugías y procedimientos invasivos en las últimas 6 semanas, violación de integridad de la piel, cortes, quemaduras, ampollas, catéteres también. Entonces, es muy importante diagnosticar sepsis y determinar su gravedad. Entonces, ahí hablamos del score SOFA también. Eso yo les voy a dar esta presentación. Entonces, número uno, sospechar sepsis, ¿no es cierto? Y sospechamos sepsis ahora con News de 5. No lo veo bien, factor de riesgo y lactato de 2. Buscamos el score News 2. Si tiene factores de riesgo, definitivamente voy a estar muy atento. Y, le, y debo aplicar también el SOFA score. PAFI, cómo está oxigenando, bilirrubinas, plaquetas, score de Glasgow, presión media, si recibe vasopresores.
norepinefrina, cómo está la creatinina. Las causas más frecuentes de este cuadro séptico son neumonías, infecciones urinarias, infecciones de abdomen, infecciones de piel y partes blandas, así como articulaciones, endocarditis y otros, ¿no? Sistemas asociados a los catéteres también. Acá habla que uno debe estar muy atento cuando el paciente NIUS tiene 3, una puntuación de 3 y piel moteada, erupción cutánea, cianosis, labios, lengua, deterioro de la reciente intervención, lactato más de 2, un paciente de alto riesgo de sepsis, ¿no? Cualquier parámetro de NIUS con uno de estos, nuevamente, NIUS de 5 o 6, con estos parámetros, debo pensar que puede haber un riesgo alto, moderado de sepsis. No solamente medimos cómo está la presión, la función renal, sino tenemos cómo está la coagulación. En los pacientes con sepsis se altera la coagulación, hay una coagulación intravascular que se puede presentar de tal manera que ustedes piden un perfil de coagulación completo. En este caso es tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, son claves y el INR. Dentro del paciente con shock séptico, así como en el shock hemorrágico hipovolémico nos interesaba el índice de shock sistólico, ven ustedes en el paciente con shock séptico, 70 años, 100 o más de frecuencia cardíaca. Vean ustedes cómo la presión en esta situación de este shock séptico tiene una presión de 92,55 y una media de 67. Y en este grupo, y este otro paciente tiene una presión arterial de 115,45 y una presión media de 67. Bueno, están dentro de las presiones arteriales medias objetivo. Pero vean ustedes, está taquicárdico y tiene una presión diastólica muy baja. Mientras que acá menos de 40 la diferencia de sistodiastólica, acá la presión diastólica está cerca a 40 y hay una diferencia casi de 70 milímetros de mercurio con las. Entonces, esa diferencia de pulso nos dice que esta presión diastólica está baja y que está vasodilatado, que este es un shock distributivo, que es un shock séptico distributivo. Y probablemente acá no le vamos a dar epinefrina porque está en el objetivo, pero acá sí, porque probablemente esté taquicárdico para compensar un paciente con shock vasodilatado. Entonces usamos ahora el índice de shock diastólico, como vamos a ver. En el caso de shock distributivo, 62% shock séptico y la media objetivo es 65 o más, 70, dependiendo de la edad. El índice de shock diastólico, a diferencia del índice de shock sistólico en hemorragia, era la frecuencia de pulso sobre la presión diastólica. En el shock sistólico es presión de pulso sobre presión sistólica. En el caso del índice de shock diastólico, en donde la presión diastólica está baja, la frecuencia de pulso entre la presión diastólica debe estar alrededor de 2, mientras, vean ustedes, 2, índice de shock diastólico, índice de 2 o más implica mal pronóstico. Tenemos que bajar eso y eso implica fluidos, noradrenalina, antibióticos. O sea, un índice de shock diastólico de 2 o más habla de que no va a sobrevivir. Tengo que corregir eso rápidamente. Entonces, inicialmente la hora de oro, medir el lactato, tomar hemocultivos tempranamente antes de la administración de antibióticos, administración dentro de la primera hora de antibióticos de amplio espectro, si es una infección extrahospitalaria para neumococo, estafilococo, desde ceftriaxona hasta oxacilina, y si es intrahospitalaria, los antibióticos para gérmenes intrahospitalarios, pensando en pseudomonas especialmente. Empiece la administración rápida de 30 mililitros por kilo, y eso hemos visto que para corregir la hipotensión o el lactato, pero hemos visto que eso es un reto de fluidos de acuerdo a la edad, de acuerdo a los requerimientos de mini retos de 10 mililitros por kilo cada 10 a 15 minutos y evaluar. En algunos grupos de pacientes iniciaremos vasopresores si sigue la hipotensión a pesar de los líquidos. Este es un concepto importante de William Osler de 1904. Salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia. O sea, el microbio ingresa y si el organismo tiene buena reserva y le damos antibióticos va a responder bien, pero muchas veces la respuesta inflamatoria es excesiva
y el paciente puede morir por esa respuesta inflamatoria, que es lo que ha sucedido en el COVID. En el COVID apareció un virus, igual que la influenza. Si tiene un buen sistema inmunológico, el paciente que tiene influenza es leve, moderado, pero si el paciente no tiene buen sistema inmunológico, esa influenza o este COVID que nos dio en esta pandemia, con ciertas características de que invadía el sistema nervioso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, daba una respuesta inflamatoria severa, es cierto, pero igual que cualquier otro virus, pero el sistema inmunológico no lo podía controlar y dio severos cuadros severos que nuestro sistema de salud no pudo controlar. El cuadro séptico entonces puede ser una neumonía, abscesos pulmonares, bronconeumonía con diseminación hematógena por abscesos hepáticos, en un paciente con shock séptico, coagulación. Este es un shock séptico asociado a un herpes generalizado, un paciente inmunosuprimido, lesiones ampollares con necrosis central. El examen clínico es tremendamente importante. Hipotensión, taquicardia, crepitantes, soplos, extremidades frías, el moteado, incremento del llenado capilar, oliguria, hiperlactatemia, saturación de sangre no central disminuida. Pero indudablemente, cuando ya está en una UCI, probablemente necesitamos medir el gasto cardíaco, hacer algunos estudios ecocardiográficos, ver cómo está el espacio pericárdico, ver la vena cava, para ver si hay aquí hipovolemia, falla en la contracción, falla en el ventrículo derecho, si es distributivo o obstructivo. En las fases tempranas, en casos leves, moderados, que se manejan precozmente, ustedes pueden usar los signos clínicos, pero una vez que ya llega a ser un shock séptico severo, necesitamos medir el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esto vamos a avanzar un poco más. El manejo de la sepsis y el shock séptico, un artículo reciente para proteger, para manejar amigablemente el glicocálix. El glicocálix es un elemento importante dentro de la pared endotelial, ¿no? Como ustedes ven acá, este glicocálix. Y si yo soy agresivo, se ha demostrado que cuando uno es excesivamente agresivo en la fluidoterapia, al pasar rápidamente los fluidos pueden destruir parte de ese glicocálix. Por lo tanto, la fluidoterapia racional progresiva con monitoreo muy cercano va a ser más beneficiosa que agresiva. Pásale a chorro. A no ser que el paciente esté severamente chocado, pueda morir, pero si es así, mejor le necesitamos noradrenalina. Esto es lo mismo que hemos conversado ahora. Entonces, miren ustedes, resucitación con fluidos en la primera fase para salvar la vida, optimizar. O sea, resucitación, optimizar o de soporte, estabilizar, es la técnica, y descalar. Esa es la mnemotecnia de Rose. Rose, resucitar, pasar líquidos para establecer y instalar la vida. Iniciar antibióticos, iniciar fluidos, vasopresores. Luego optimizar el soporte, llegar a objetivos claros para, si es que necesita retrofluidos, evaluar si es respondedor a fluidos o no. Y acá un manejo liberal depende de fluidos, pero conforme se va estabilizando, más restrictivo. Consolidación del manejo, restringir fluidos. Y si el paciente está severamente hinchadito, podríamos poner algo de fluidos para eliminar ese exceso de fluidos. Para que vean ustedes que la elevación de las piernas, mini reto de fluidos, variación de la presión de pulso, la colapsibilidad de cama, todo esto se encontró que está alrededor de más 10, más 5, más 15, más 15 de variación cuando yo doy el fluido. Pero entonces son métodos que buscan en cuidado intensivo eh, ser menos agresivo con la fluidoterapia y darle líquidos a quien es respondedor o no. Test sobre ventilación mecánica y vean ustedes un reto de volumen tidal, el aumento del volumen corriente en el ventilador y si hay una variación de la presión de pulso de 1 a 3.5 probablemente es respondedor. Si veo la vena cava inferior y hay colapso de más del 15%, es respondedor a fluido. Entonces, buscar los métodos que nos van a permitir valorar si es respondedor a fluidos y evitar la sobrehidratación. Usamos norepinefrina en los pacientes con shock séptico, vasopresina si no mejora, dopamina cuando el paciente tiene bradicardia, pero esto es un efecto vasopresor inotrópico, que es importante. Los corticoides,
En algún momento estuvo considerando la vitamina C, pero eso sigue en estudio. Y estas son las hojas que a veces en protocolo de sepsis, ¿no? ¿Se mide el ácido láctico? Sí. ¿Hemocultivos dos hemocultivos antes del antibiótico? Sí. No hay que retardar si es incapaz de obtener antibióticos dados entre la primera hora. Ven ustedes, hay que trombolizar el infarto de miocardio antes de la primera hora. Hay que trombolizar el cerebro para infarto cerebral antes de la primera hora. Hay que dar antibióticos, por lo tanto, la sepsis, shock séptico es una emergencia donde el antibiótico usted lo da a las primeras horas que le llega la emergencia. Eso tiene que coordinar con farmacia. Le indiquen el antibiótico y ya, quiero que lo traigan ahorita, porque mientras ustedes indican y va a farmacia, lo piden, ingresa en la tarde, la medicación, no, no, no. Ese antibiótico en el shock séptico tiene que darse ya. Dar resucitación de fluidos, consultar con el coordinador para ver si está manejándose adecuadamente y lactato repetirlo dentro de 3 horas. Iniciar vasopresores. Aquí nuevamente, examen cardiopulmonar, evaluación periférica, si se hicieron o no, se marca rellenado capilar, cutáneo. Y hay una serie de guías que sirven. Y en relación a la norepinefrina, 0,5 microgramos kilo minuto, y si no mejora, se agrega vasopresina o epinefrina. Código sepsis. Y definitivamente, si no manejamos bien estos pacientes tempranamente, quedan en lo que conocemos como enfermedad crítica crónica. Esta enfermedad crítica crónica genera un proceso de inmunosupresión, infecciones intrahospitalarias, estancias prolongadas de los pacientes, en donde hay inflamación renal, muscular, del sistema nervioso. Y si es una persona joven, probablemente tolera esta etapa, pero si es una persona anciana, probablemente si no se recupera rápidamente, van a haber problemas en su recuperación. Esta es la noradrenalina, 4 miligramos, para que sepan ustedes que la noradrenalina es un vasopresor muy importante. Se puede usar en cualquier tipo de shock y se prepara con diluido en cloruro de sodio en 250 mililitros, 2 ampollas de esta vía periférica en una vena gruesa antecubital. Si es que no tengo un catéter central y lo tienen ustedes en una posta, lo tienen en un centro médico y no pueden colocar un catéter venoso central. Diluir en 100 mililitros cloruro de sodio, 2 ampollas y colocar en una vía central por bomba difusión y infusión y empezar un goteo de 2 mililitros por hora. Y el objetivo es llegar a una media de 70 milímetros de mercurio de presión arterial media. Esa droga, si me llega un shock hemorrágico que casi me está en paro, 50, 30 de presión y se me va, yo le pongo noradrenalina hasta que me traigan la sangre. Si me llega un paciente con infarto que está chocado, le ponemos noradrenalina. Si me llega un paciente con shock, con embolia pulmonar y está chocado, le ponemos noradrenalina. Le di un shock séptico, indudablemente primero fluidos, pero sin la presión arterial severamente comprometida y se me puede morir, le ponemos noradrenalina. Entonces, lo interesante de la noradrenalina en fases más tempranas en el shock séptico es que tiene un efecto vasoconstrictor sobre el sistema venoso esplácnico e inyecta sangre, inyecta más en la precarga. Y se ha visto que si yo doy una determinada carga y no mejora, más tempranamente debo iniciar noradrenalina, porque este disminuye la cantidad de líquidos que le voy a dar para su recuperación, porque tiene un efecto beta, mejora la contracción cardíaca, y un efecto alfa muy potente, arterial y venoso. Y al ser venoso, inyecta, hace como un pequeño reto de fluidos endógeno. ¿Entiende? Sí, entonces, siempre buscar presión media, mantener oxígeno adecuado en pacientes con shock, oxígeno y ventilación mecánica si es necesario, lactato menos de 2, urinario flujo 0,5 o más, si es hipovolémico, pues, controlar el sangrado, primero fluidos, pero hay que darle una endoscopia contra la hemorragia digestiva, una arteriografía y embolización, si que es un sangrado severo, un problema intraabdominal o renal, un CT scan y resonancia, cirugía de emergencia en trauma. Y cardiogénico, eso lo vamos a ver posteriormente, y el obstructivo también lo vamos a discutir. Y el shock séptico, identificar la fuente de infección, drenaje quirúrgico. De nada sirve que ustedes den antibiótico a un paciente con un absceso hepático, un absceso intraabdominal, un drenaje quirúrgico y se ve una dehiscencia. Dale rápidamente el antibiótico y entrar a la sala. Monitorean UCI, fluidos, norepinefrina, bueno, vasopresina o adrenalina, signo de perfusión, llenado capilar menos de 2 segundos, signo de shock diastólico menos de 2 en el séptico, disminuir el lactato y mejorar el sofá.
El shock, entonces, en resumen, mis queridos amigos, se caracteriza porque hay una oxigenación a nivel de los tejidos que está alterada y hay hipoperfusión. Los diversos tipos de shock generan ese problema. Nosotros hemos visto dos: hemorrágico, hipovolémico y séptico. Las manifestaciones se deben a una oxigenación tisular inadecuada y a respuestas compensatorias. El objetivo es mantener una presión arterial y una perfusión y gasto adecuados, y si la sepsis controla la infección y una hidratación adecuada, trata de transmitirles la visión de las tierras National Geographic. Lavarse las manos siempre para evitar la infección, especialmente si estamos ante pacientes con infecciones KPC o eh, lavarse las manos antes de examinar a un paciente y lavarse después de examinarlo, antes de agarrar la historia, porque si no los gérmenes por contacto, especialmente los bacilos gram negativos de las heces, de la piel, los llevamos a nuestros pacientes, a nuestras historias y potencialmente a nuestras casas. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta, espero que, a ver, vamos a ver, ya, mis queridos amigos, ¿alguna pregunta? Ya estamos con la hora, ahora sí. Doctor, una pregunta. ¿La vasopresina qué efecto cumple en estos casos? Se ha visto que la vasopresina, en primer lugar, tiene receptores no solamente para el manejo de agua, como la hormona antidiurética para el manejo del control de agua, sino existen receptores ese es el B1, el B1, B2, B3, que regulan generan una vasoconstricción también a nivel arterial. Y se recomienda no usar más de 0,3 unidades por hora. Se ha visto que la vasopresina, en este caso, la vasopresina está disminuida en sangre en los pacientes con shock séptico. La- y por consiguiente se ha visto que mejora la función, el efecto vasoconstrictor, y que tiene que darse con cuidado en los pacientes coronarios porque produce vasoconstricción coronaria. 0,3 a 0,4 unidades por hora, no más. Y generalmente la mayor parte de pacientes van a responder a fluidos. Algunos necesitan vasopresores, como acabamos de conversar, pero si no mejora con noradrenalina a dosis de 0,5 a 1 microgramo kilo minuto, se le agregamos vasopresina. Y está con fluidos, noradrenalina y vasopresina, además del antibiótico y tratamos de estabilizarlo con esas dos. Ocasionalmente agregamos adrenalina en los pacientes con shock más severo. Eso lo vamos a ver como lo veamos los otros tipos de shock. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que esto los motive a revisar. He tratado de darles una visión moderna del tema, pero como ven, el cuadro clínico, la historia, el examen clínico y los parámetros de buena perfusión, presión, pulso, temperatura, llenado capilar, no tienen score. El síndrome, el índice de shock sistólico en el caso de hemorragia y el shock diastólico en el caso de sepsis son tremendamente importantes. La administración de fluidos racional, lo que va a permitir que no sobrehidraten al paciente. La administración de noradrenalina temprana y el antibiótico a la primera hora son claves para mejorar la mortalidad en el shock séptico. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos amigos? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, ya sé que se van a ir a descansar. Un abrazo. Ya nos comunicamos para, seguramente voy a visitarlos. Sí. Brenda, ¿querías decir algo? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, una consulta. ¿Y se sabe la fecha, el horario, perdón, del examen? El sábado a las 2:30. Ah, ya, doctor, está bien. Gracias. Un abrazo. Va a ser un examen sencillo, no se preocupen. Eso nuestra intención es que aprendan, que tengamos profesionales de un nivel apropiado y creo que poco a poco están mejorando